Licenciada Sonia, compañeras, buenos días. Quien les habla es la licenciada Filomena Capa Flores, quien les presentará el día de hoy el tema urgencias en otorrinolaringológicas. Dentro de ello presentaremos los cuerpos extraños, la disnea laringea, parálisis facial idiopática, dolor faríngeo agudo y epistaxis. Cuerpos extraños en otorrinolaringológicas son causa frecuente de consulta en el servicio de urgencias. Es un cuerpo o partícula de origen biológico o inerte, introducido voluntario o involuntariamente en un lugar del organismo que no le corresponde. Puede encontrarse en la nariz, oído y laringe. Los objetos se clasifican: sólidos, inanimados, inertes. Los juguetes, el lápiz o sólidos, animados y no inertes. Tenemos las semillas o los frutos secos. Y dentro de los animados tenemos los insectos. Cuerpos extraños en el oído. Acá vemos un conducto auditivo, ¿no? Un cuerpo extraño en el conducto auditivo. El paciente va a presentar un cuadro clínico: dolor, inflamación, hipoacusia, taponamiento, acúfeno. Los menos frecuentes son supuración, la hemorragia. Un diagnóstico. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Mediante un examen de otoscopio, una radiografía, una tomografía computarizada, una resonancia magnética. Un diagnóstico diferencial que nos podría confundir son los tapones de cérumen, tumoración del conducto auditivo externo. Las complicaciones que podría llevar al paciente: una perforación de la membrana timpánica, infección por materia orgánica, lesión del conducto externo, daño en el oído medio e interno. El tratamiento. Primeramente debemos identificar la naturaleza del cuerpo extraño. Extraño si es orgánico, inorgánico, inerte. Cuerpo extraño en la faringe, en la nariz. Acá vemos en la imagen un cuerpo extraño en la fosa nasal. El cuadro clínico que va a presentar el paciente es dolor e irritación de la mucosa nasal, una rinorrea, secreción sanguinolenta, dificultad respiratoria y una epistaxis. El diagnóstico. Para realizar el diagnóstico, primeramente debemos utilizar una anestesia local y usar en una rinoscopia, una radiografía. Una complicación que va a llevar es una sinusitis o una meningitis. Sinusitis y meningitis. Diagnóstico diferencial que nos podría confundir son los pólipos, desviación septal, tumoraciones, rinitis, una atresia de Cuanas. Tratamiento: extracción del cuerpo extraño mediante pinzas corrugadas en su extremo distal, que nos va a ayudar a extraer con facilidad. Si por la tumoración de la mucosa o por la edad del niño no se puede extraer el cuerpo extraño, se recurre a utilizar una anestesia general. Y para evitar o detener la hemorragia nasal después de la extracción, se realiza un taponamiento nasal con material poroso autodegradable. Tratamiento farmacológico. Vamos a usar una antibiótico terapia, una amoxicilina más ácido clavulánico. O cuerpo extraño en laringe. La fisiopatología es más frecuente en niños y adultos mayores. El cuadro clínico que va a presentar es dolor, cialorrea intensa, disfagia o dinofagia, una tos paroxística, disnea, cianosis. Diagnóstico que nos va a ayudar es una radiografía mediante exploración otorrinolaringológica, orofaringia, las pilares, la base de la lengua, hipofaringia, una laringoscopia indirecta. El tratamiento, ¿en qué consiste? En extracción del cuerpo extraño, prestando especial atención a mantener permeable la vía aérea. Y ahora vamos a ver lo que es disnea laringea. Primero vamos a ver qué es una laringe. Es un órgano tubular
constituido por varios cartílagos que se comunican la faringe con la tráquea. Su estructura está constituida por un esqueleto cartilaginoso al cual se une un grupo importante de estructuras musculares en donde la mucosa adhiere características particulares. Funciona como una caja de resonancia. La disnea laringe forma parte de las urgencias otorrinolaringológicas terapéuticas. La disnea se define como una dificultad para la respiración normal y una sensación subjetiva del aumento de trabajo respiratorio. La disnea laringe es de tipo obstructivo secundaria a una disminución de calibre de la luz laringea. El cuadro clínico que presenta el paciente es una bradipnea inspiratoria, presenta tiraje alto, supraesternal o supraclavicular, presenta estridor inspiratorio, una disfonía. Las manifestaciones generales que podríamos apreciar es una ansiedad y intranquilidad del enfermo. El enfermo se encuentra pálido y sudoroso. La frecuencia cardíaca es mayor de 120 latidos por minuto. Una cianosis puede preceder en segundos a un paro cardíaco. Una patogenia. Este síndrome puede aparecer en cualquier etapa de la vida, desde el nacimiento hasta la vejez. En el niño tendremos algunos que aparecen al momento del nacer, debido a malformaciones congénitas que no es frecuente. En lactante aparece disnea laringea por la progresión de una malformación congénita no diagnosticada al nacer. En el adolescente y adulto joven la incidencia es menos o disminuye. En el adulto mayor se suman las enfermedades tumorales, laringeas de mayor incidencia a partir de la quinta década de la vida. Un diagnóstico diferencial. Asma bronquial. La diferencia es de la disnea laringe es inspiratoria y la asma es expiratoria. Una insuficiencia respiratoria de origen bajo que produce una polipnia, mientras que la laringe u altas son siempre bradipnias con coronaje o estridor o tiraje alto. También debe diferenciarse de las disneas motivadas por fallo de la bomba o un edema agudo de pulmón. Etiología de disnea laringeas en niños y en adultos. En niños encontramos las congénitas y las adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos las membranas palpítea sinovial, los quistes laringoceles, condrolaringomalacia, malformaciones neurológicas complejas. Adquiridas. Dentro de las que tenemos las inflamatorias y no inflamatorias. Dentro de las inflamatorias tenemos la epiglotitis, laringitis subglutítica, sofocante, laringitis espasmódica, difteria, edema angino neurótico. No inflamatorias, cuerpos extraños, lesiones neurológicas, pseudotumores, papilomas, traumatismos laringeos. En el adulto se clasifican inflamatorias, no inflamatorias, los tumorales, traumáticos y las neurológicas. Dentro de las inflamatorias tenemos edema, epiglotitis e inflamación del vestíbulo, laringitis subglótica, una difteria, infecciones específicas. No inflamatorios como cuerpos extraños, tumores, neoplasias benignas y malignas, pseudotumor, traumáticas, traumatismo externo, traumatismo iatrónicos, las neurológicas, parálisis recurrente bilateral. Diagnóstico. Un examen físico, una gasometría arterial, medición de saturación de oxígeno en la sangre, una oximetría del pulso, un EKG, una radiografía del tórax, pruebas de función pulmonar, prueba de esfuerzo, una tomografía de tórax. Las medidas generales que tenemos que tener un paciente es incorporar al paciente en 45 grados,
canalización de una vía venosa periférica o central. Oxigenoterapia debe de ponerse inmediatamente y no se debe demorar por la gasometría. Como norma, poner mascarilla de efecto Venturi a 24 a 28% en una insuficiencia respiratoria crónica agudizada y al 50% en intubación endotraqueal en caso de presentar alguno de los signos criterios, una apnea, escala de Glasgow menos de 8, agotamiento físico, trabajo expiratorio excesivo, frecuencia respiratoria mayor de 35 a 45 por minuto, respiración cianótica o irregular, PO menos de 50 a 60 milímetros de mercurio, con oxígeno al 50%, un pH menos de 7.2, saturación menos 90% con oxígeno de terapia 50 Parálisis facial periférica idiopática, o también conocido como parálisis de Bell, quien ha descrito en el siglo XIX por el cirujano escocés Frank Charles Bell. La parálisis de Bell es la interrupción de la función del nervio facial o que provoca que los mensajes entre el cerebro y los músculos faciales no se lleguen a cabo correctamente, produciendo debilidad o parálisis facial generalmente en un solo lado de la cara. Parálisis de Bell incluye una debilidad repentina en los músculos faciales. En la mayoría de los casos, la debilidad es temporal y mejora significativamente con el transcurso de las semanas. La debilidad hace que la mitad de la cara se vea caída. La sonrisa se dibuja de un solo lado y de uno de los ojos no cierra por completo. La parálisis Bell, también conocida como parálisis facial. Parálisis facial se clasifica en dos: definitiva y la transitoria. Dentro de la definitiva no se recupera en el tiempo. En el transitorio puede recuperarse en el tiempo. En definitiva se clasifica en agudas y crónicos. Agudas, trauma del nervio facial. Las causas podrían ser una fractura temporal, intracraneal, lesión cortante periférica. Manejo: reparar antes de las 72 horas. Anastomosis: reparación en laceraciones laterales al canto lateral. Velocidad de cicatrización de 1 milímetro por día. En la crónica, la lesión es irrecuperable en tiempo variable. Las indicaciones del tiempo quirúrgico dependen de duración, edad, función residual, requerimiento del paciente, rehabilitación postoperatoria. El cuadro clínico. El paciente comienza con un repentino de debilidad leve a parálisis total de un lado de la cara que puede ocurrir en cuestión de horas o días. La caída de un lado de la cara y dificultad para expresiones faciales como cerrar un ojo al sonreír, un babeo o presentar babeo, dolor de mandíbula o detrás del oído del lado afectado, aumento de sensibilidad al sonido en el lado afectado, dolor de cabeza, pérdida de sentido del gusto, producción excesiva escasa de lágrimas y saliva. Factores de riesgo: embarazadas, especialmente durante el tercer trimestre o en la primera semana después del parto. Infecciones de las vías respiratorias superiores como gripe o resfrío. Diabetes. Los ataques recurrentes de parálisis de Bell. Antecedentes familiares de ataques recurrentes. Predisposición genética a parálisis de Bell.
escaneos de imágenes, resonancia magnética o una tomografía computarizada a fin de descartar otras posibles fuentes de presión sobre los nervios faciales como son los tumores o las fracturas del cráneo. Complicaciones: un daño irreversible en el nervio facial, crecimiento anormal de las fibras nerviosas. Esto puede provocar una contracción involuntaria de ciertos músculos cuando se intenta mover otros. Por ejemplo, cuando sonríes, el ojo del lado izquierdo puede cerrar. Ceguera parcial o completa del ojo que no se cierra debido a la excesiva sequedad y al rasgado de la cubierta protectora transparente del ojo. Diagnóstico diferencial de la parálisis del nervio facial. Enfermedad nuclear. Enfermedad de Leigh. Una causa: espiroquete, antecedentes de exposición a garrapatas, erupción, astralgia. Otitis media, una patogenia bacteriana. Factores distintos: comienzo gradual, otalgia, fiebre y sordera. Síndrome de Ramsay. La causa es un virus, herpes zóster. Factor distintivo: pronósticos con dolor, erupción vesicular en el conducto auditivo externo, laringe. Sarcoidosis o síndrome de Guillain-Barré. La causa es una respuesta autoinmune. Los factores son con frecuencia bilateral, enfermedad del tumor, colestatioma, comienzo gradual, supranuclear, esclerosis múltiple. La causa es desmielinización. Un factor distintivo es síntomas neurológicos adicionales. La enfermedad del accidente cerebrovascular, un ACV. Isquémico, la causa podría ser un isquémico, una hemorragia. Un factor: extremidades afectadas, unilateralmente. La enfermedad del tumor, metástasis del tumor primario. Un factor distintivo que podría llevar comienzo gradual, cambios en el estado mental, antecedentes del cáncer. Pronóstico: el 85% de los pacientes comienza a demostrar algún grado de recuperación de la función facial a las 3 semanas de establecida la parálisis funcional. El 15% restante no va a mostrar ninguna mejoría hasta los 3 meses y queda con una debilidad residual unilateral sin inicial, deformantes y contracturas. Secuelas más frecuentes: sincicias y el síndrome de Bullard. Prednisona o prednisolona. Dosis: adultos 60 miligramos por día por 5 días, luego 40 miligramos por día igual por 5 días. Niños de 7 a 10 días, 2 miligramos por kilogramo por día. Ajuste de función renal: ninguno. Ajuste de función hepática: indefinido. Reacciones adversas: cefalea, nerviosismo, edema, hipertensión arterial, hiperglucemia. Ahora vamos a ver lo que es epistaxis. Es todo sangrado que se origina en algún sitio de las fosas nasales y que se manifiesta por la salida de sangre por las narinas o las guanas. Arteria etmoides anterior, arteria etmoides posterior, arteria esfenopalatina maxilar, las ramas nasales laterales posteriores. Según ubicación anatómica, las epistaxis anterior, posterior y superior. La anterior, reflexo, que es selva, es más frecuente, 90%, es leve a moderada cuantía. Es frecuente en niños y jóvenes, fáciles de solucionar. Habitualmente se observa el sitio de la hemorragia.
La posterior arteria esplenopalatina es poco frecuente en 10%, moderada a gran cuantía. Es frecuente en adultos. Es difícil de solucionar. Generalmente no se observa el sitio de hemorragia. Superior. Rama media o lateral de la arteria etmoide anterior o posterior. Zona postero-superior. La rama nasal superior de la arteria esfenopalatina. Fracturas de la pirámide nasal. Etiología. Tenemos locales y generales. Dentro de los locales tenemos reumatismo, inflamaciones, tumores, enfermedades granulomatosas, cuerpos extraños, irritación química, desviación del tabique. Y dentro de los generales tenemos las infecciones, los medicamentos ocasionados por los medicamentos, alteraciones cardiovasculares, disgrasias sanguíneas, insuficiencia renal crónica, alteraciones cardiovasculares, alteraciones vasculares. Examen físico. Ver los signos vitales. Localizar el área de sangrado. Previa eliminación de los coágulos de las fosas nasales. Precisar la intensidad. Aspirador. Utilizando un aspirador, rinoscopía, lámpara o espejo frontal. Tratamiento. El tratamiento, una cauterización en una epistasis anterior, donde se utilizará un nitrato de plata para aplicar una vasoconstricción tópica, identificar sitio de sangrado activo inactivo, anestesia tópico con porta-algodón o aerosol, lidocaína 4% con adrenalina tópica, fenilefrina 0.5%. Cauterización con nitrato de plata, primero en las zonas periféricas al sangrado. Difícil en caso de sangrado activo, no de forma agresiva en ambos lados del tabique. Hay un riesgo de perforación. Cauterización nasal. Acá vemos la cauterización de la arteria Cleavage. Taponamiento anterior, epistasis anterior y posterior. Indicaciones. Una cauterización no controlada hemorrágica. No se identifica el lugar de sangrado. Usar tira de gasa enrollada sobre la cual se haya aplicado ungüentos antibióticos. Adecuada anestesia y vasoconstricción tópica. Tapón. Se deja entre 5 a 7 días. Antibióticos de amplio espectro. Taponamiento nasal. El tapón se introduce formando pliegues que semejan el fuelle de un acordeón. Se empieza por el piso de las fosas nasales y se termina en el ático. Porciones anteriores de las cámaras nasales hasta las cuanas, si es necesario, 2 puntas por fuera de las narinas. Debe quedar suficientemente apretado para cohibir el sangrado. Taponamiento posterior, las cuanas o la rinofaringe. No es controlable eficazmente por taponamiento anterior. Sangrado profuso. Las formas. Vamos a utilizar una sonda Foley, tapón con tira de gasa y paquete de gasa. Sonda Foley número 14 se introduce a través de la narina con hemorragia en el globo desinflado hasta que su extremo se vea por detrás de la óvula. Acá vemos una imagen. Se infla el balón con 10 ml de agua y se tracciona suavemente hasta que el globo quede anclado a las cuanas. Esto con el fin de que no salga con facilidad. Asegurar como al igual que la sonda Foley. Se tapona ambos orificios nasales con gasas impregnadas con ungüentos antibióticos.
es aconsejable la administración de antibiótico por vía oral, la amoxicilina, de 5 a 7 días. La cirugía. ¿Cuándo está indicado la cirugía? En una epistasis recurrente y grave. La ligadura de arteria etmoidal anterior y maxilar interna. Arteria carótida externa. Indicaciones. Mal estado general. Si el paciente presenta un mal estado general, está hipertenso, presenta una enfermedad obstructiva, un EPOC, requerimiento de taponamientos anteriores repetidos, posterior a retirada de taponamientos continúa el sangrado. La arteriograma cuando es difícil determinar el lado de la epistasis. Ligadura de arteria etmoides. Acá vemos la ligadura de arteria etmoides. La vía transantral, vía intrabucal, la vía endoscopia, ligadura de arteria maxilar. Complicaciones. El paciente va a presentar una parestesia transitoria, una diplopia. Tratamiento inmediato. Reposo y compresión. Taponamientos, embolización y ligadura. Dolor faríngeo agudo. Dolor faríngeo es uno de los síntomas asociados a patologías bucofaringeas que afectan a la mucosa y submucosa de la laringe, faringe y las amígdalas. Estas infecciones son causadas en el 95% de los casos por virus y bacterias y cursan con una sintomatología similar producida por la inflamación de la zona afectada. Clasificación de las afecciones en función de su localización. Tenemos afección, localización, el origen, otras características. La faringitis aguda se localiza en una inflamación de la faringe, su origen es infeccioso, alérgico, irritado. Otras características pueden aparecer repentinamente. Faringitis crónica, inflamación de la faringe repetidas veces, el origen no es infeccioso. Otras características aparecen por irritación, exposición a alergias. Laringitis, localización, inflamación de la laringe con afectación de las cuerdas vocales. El origen, mal uso de la voz o exposición a agentes irritantes, alergenos o medicamentos. Secundarios a otras patologías. Otras características, ocasiona disfonía y afonía. Amigdalitis, la localiza inflamación de las amígdalas, de origen vírico y bacteriana. Causas de las afecciones de garganta. Tenemos las infecciones bacterianas y virus, los ambientales, cambios bruscos de temperatura, la sequedad ambiental, irritativas, el humo, causada por humo, inhalación de gases, el tabaquismo. Secundarios a otras enfermedades, reflujo gastroesofágico, cáncer, rinitis, alergias, gripe y resfriados. Iatrogénicas, corticoides, el uso de corticoides, broncodilatadores, inhaladores, antidepresivos, los diuréticos, antiparkinsonianos, otros esfuerzos de la garganta y cuerdas vocales por gritar, hablar, cantar. Esto mayormente a veces ocurre en los artistas. Síntomas en función de origen infeccioso. Tenemos de origen bacteriano y de origen viral. En el origen bacteriano, el comienzo es de dolor, brusco, fiebre, malestar general, cefalea, dolor abdominal y acompañado de náuseas y vómito. En el origen viral hay dolor, rinorrea, conjuntivitis, afonía, una tos y diarrea. Factores de riesgo en dolor de garganta. ¿Quiénes son factores de riesgo? La edad. Los niños y adultos son más propensos a tener dolor de garganta. Exposición al humo, el tabaquismo, exposición a las fábricas, el cáncer, alergias.
las alergias estacionales, las alergias al polvo, al humo, las mascotas, hacen más probable el desarrollo de un dolor en la garganta. Exposición a sustancias químicas irritantes. Las partículas en el aire provienen de la quema de combustible, productos químicos domésticos, puede causar la irritación de la garganta. Infecciones crónicas o frecuentes de los senos paranasales. Secreción de la nariz puede irritar la garganta y propagar una infección. Lugares cerrados, donde podría haber una infección viral, bacteriana. Puede ser centros de aislamiento, en las aulas, oficinas, en los aviones. Inmunidad debilitada, en general en las personas más propensas a las infecciones y sus resistencias bajas. En pacientes con VIH, con cáncer, con diabetes. Tratamiento de las afecciones de garganta. Medidas higiénicas dietéticas. Tratamiento sintomático, tratamiento físico. Medida higiénica dietética. Aumentar la ingesta de líquidos. Una dieta ligera, reposo. Practicar el lavado de manos, utilizar pañuelo en un solo uso, taparse la boca, no forzar la voz, evitar cambios bruscos de temperatura, humedecer el ambiente, evitar agentes irritantes, tratamiento sintomático. Consumir vitaminas o indicar al paciente vitamina A y E, antiinflamatorios, analgésicos, ibuprofeno y paracetamol, antiinflamatorios locales, flurbiprofeno, anestésicos, benzocaínas, lidocaínas, antisépticos, clorhidricina, clorato de potasio, cineol, cloruro de benzalconio, otros, ambrosol, bacitracina, isocima. Tratamiento específico, antibiótico en caso de infecciones bacterianas y solo bajo prescripción médica. Medicamentos adecuados a la enfermedad de base que genera la molestia de garganta. Antiácidos, antiasmáticos, antimicóticos. Tratamiento sintomático en función de los síntomas predominantes. Irritación de garganta. Tratamiento oral, comprimidos con clorhidricina, benzocaína. Dolor de garganta, comprimidos con ibuprofeno. Irritación de garganta y la tos seca, comprimidos, jarabes con soluciones naturales. Tratamiento farmacológico en adultos. Utiliza ibuprofeno y paracetamol. Contraindicación, ninguna contraindicación. Pacientes de edad avanzada, paracetamol. Las contraindicaciones se aconseja disminuir el 20% la dosis porque se aumenta la vida media. En las embarazadas solo paracetamol. Y está indicado en el tercer trimestre. Especialidades con combinaciones de varias sustancias. Madres lactantes, paracetamol. Niños, paracetamol 15 miligramos por kilogramo por toma cada 6 horas. Ibuprofeno de 5 a 10 miligramos por kilogramo por toma cada 6 a 8 horas. Diabéticos, paracetamol y ibuprofeno. Alergenos o pacientes alérgicos, paracetamol. Hipertensos, paracetamol. Deportistas, paracetamol y ibuprofeno. Pacientes con insuficiencia hepática, ibuprofeno. Pacientes con insuficiencia renal, paracetamol. Ajusta la dosis de paracetamol. 2. Dolor de garganta inducido por medicamento, paracetamol. Diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería se utiliza dos diagnósticos. Dominio 12, confort, clase 1, confort físico, dolor agudo, relacionado con agente lesivo biológico, expresión verbal o facios. Loco. Resultado no tenemos control del dolor con código 1605. Resultado NIC, manejo del dolor, código 1400. Alivio de dolor y disminución de dolor a un nivel de tolerancia
que sea aceptable para el paciente. Realizar una valoración integral del dolor que incluya sus características, inicio, duración, frecuencia, calidad, intensidad o gravedad y factor desencadenante. Asegurar que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes. Valorar al paciente para detectar los factores que alivian o empeoran el dolor. Administración de analgésicos, código 2210. Administrar los medicamentos en forma precisa utilizando los 5 correctos acordes a la norma técnica. Otro diagnóstico, patrón respiratorio ineficaz, relacionado con sangrado activo, manifestado por dificultad al inspirar y a la posición postural. Resultado no, control de hemorragia con código 4160, resultado NIC, manejo de las vías aéreas, vigilar el estado respiratorio y de oxigenación, asegurar la permeabilidad de vía aérea, control de hemorragia, identificar la causa de la hemorragia, observar la cantidad y la naturaleza de la pérdida de sangre, evaluar la respuesta psicológica del paciente o la hemorragia y su percepción de los sucesos, observar si hay signos y síntomas de hemorragia persistente. Gracias.